desarrollarme y crecer. Buenos días, Mis esperemos estén bien esta mañana y estén contentos. sentimientos Es un día muy hermoso en el que conmover. podemos platicar de la palabra de Dios y continuar con la temática que llevamos ayer. Ayer colocamos lo que sería el fundamento del tema, los 70, que hablamos desde el inicio de la Biblia. Primero vimos el día de ayer en cuanto al estudio de los números y lo interesante que es lo que se le llama numerología en la Biblia, que es el estudio de los números. Vimos lo que era el número 7, lo que era el número 3 y vimos brevemente lo que es el número 70. Desde el momento que hace la endecha, Lamec, descendiente de Caín, 70 veces 7, se establece este número infinito, número que nunca termina, después utilizado por Jesús en Mateo. ¿Cuántas veces debo de perdonar a Dios? 70 veces 7. Luego vimos que el número 70 se establece a través de la Biblia cuando solamente son 70 los descendientes de Jacob que entran a Egipto en el libro de Éxodo capítulo 1, y de esos 70 se forman cerca de 600,000 que salieron 430 años después de Egipto en dirección a tierra prometida. Vimos que en dirección a tierra prometida, cuando pasaron el Mar Rojo y los desiertos, el desierto de Mará, el desierto de Elim, el desierto de Refidim, y llegaron al desierto de El Sinaí, vimos que Dios establece el antiguo pacto, los 10 mandamientos, y se los da a Moisés. Y también, según la carta de Hebreos capítulo 8, le da el modelo en que debe de formar el tabernáculo, donde estas familias representadas por 70 vendrían a tener una comunión con Dios. El tabernáculo es el punto de la relación íntima que tiene el pueblo con Dios, y es más, la misma palabra sacrificio del hebreo, que nace de corbán, significa establecer una relación íntima con Dios. Y vimos que en este tabernáculo había 7 muebles, y que los 7 muebles, empezando por el altar del sacrificio, la fuente de bronce, el candelabro, la mesa de la proposición, el altar del incienso, el arca del pacto y el propiciatorio, estos 7 muebles, había uno entre ellos que era el candelabro, que tenía 7 lámparas, 7 brazos. Y luego vimos que durante esta travesía por 40 años en el desierto, Moisés se cansó mucho por juzgar al pueblo, y Jetro, su suegro, le da un consejo y le dice: establécete hombres de verdad, hombres libres de avaricia, hombres que sean justos, hombres de virtud, y establece 70 hombres, y los 70 hombres que establece vienen a formar lo que se le llama en la transliteración Sanedrín, o lo que es el Sanedrín en el Nuevo Testamento, que eran los 70 hombres que juzgaron al pueblo de Dios desde la cámara de la roca que estaba a un lado del templo en los tiempos del Señor Jesús. Y después, cuando David establece con su hijo Salomón la idea del templo y Salomón lo edifica, coloca ya no solamente un candelabro, coloca 10 candelabros, y 10 candelabros tiene 70 lámparas cada uno, y son la luz de los jueces de Israel, que está dirigiendo constantemente al todo el pueblo de Dios para que vayan a una más estrecha relación con Dios. Y esta idea de los 70 la vimos visualizada en el tiempo del ministerio de Jesús, cuando solamente comienza con la preparación del ministerio Juan el Bautista en el desierto de Judea, en el río Jordán, donde la gente salía a él y muchos eran bautizados, y él predicaba con gran autoridad en el desierto de Judea, al lado del río Jordán, lo que se conoce hoy en día como Jordania e Israel, y el Mar Muerto, en la parte más baja de Israel, 434 metros bajo el nivel del mar, y ahí predicaba Juan el Bautista. Y la gente salía desde Jerusalén, aproximadamente 2 días de viaje, a ser bautizados y a escuchar la palabra por Juan el Bautista. Y después vino un hombre, un ser, al cual se llamaba Jesús, Yeshua en hebreo. Y Yeshua, el nombre se translitera de 2 palabras. La primera es Ye, que es Jehová, y Yoshua o Shua, que significa salvación. Esto es Jehová o Dios, es nuestra salvación. Y Jesús vino y fue bautizado por Juan el Bautista
en el río Jordán, y dice la Escritura que descendió del cielo el Espíritu Santo como forma de ¿qué? De paloma, y entonces la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él ¿qué? Oír. Y ahí estaba Pedro, ya algunos de los discípulos de Juan el Bautista, y Jesús inicia lo que se puede conocer como su ministerio por 3 años. Durante esos 3 años va primero a la ciudad de Galilea, donde se crió, en la misma sinagoga, inicia su ministerio y entonces empieza a llamar a hombres, y primero llama a 12 hombres, así como era Jacob, uno, o Israel, tuvo 12 hijos y luego tuvieron 70 familias. Así pasó en los tiempos del Nuevo Testamento. Fue Jesús, los 12 apóstoles, y ayer veíamos cómo es que llamó a otros 70 para continuar ¿qué? Su ministerio. Y veímos, si recuerdan ahí en Lucas, en el capítulo 10, 9 y 10, pero en el capítulo 10 específicamente vimos cuáles eran las características y cualidades que Jesús buscaba en los 70 para poder designar el gran mandamiento de predicar, de empezar a predicar que el reino de los cielos se acercaba, en el contexto de Lucas capítulo 10, versículo 1, donde dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros ¿qué? 70. Y lo que veíamos ayer, y decía yo de una manera clara, era que de nada sirve tener una congregación de más de 100 personas, porque hay veces una persona hace más que 100. Veíamos lo que era la promesa para Noemí en cuanto a su nuera Ruth, que perdió a su esposo, y dice, ¿verdad? El endecha dice: te es mejor una nuera que 7 hijos tuyos. Y en la iglesia así es, hermanos. A veces es mejor un hermano o una hermana que esté haciendo la voluntad de Dios que 100 que no estén haciendo ¿qué? Nada. Y eso veíamos en la distinción de lo que eran los 70. Ahí mismo en Lucas capítulo 10, en el versículo 2, dice la Escritura: y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros ¿qué? Pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su ¿qué? A su mies. Y una de las cosas que veíamos el día de ayer es que veíamos la gran diferencia de lo que era un rabí y lo que era un maestro, y la gran diferencia de la manera en que el día de hoy educamos a la iglesia. Decía yo, aún la palabra auditorio es donde uno viene a escuchar. ¿Y cuántos cristianos hay en la iglesia que se reúnen los domingos, posiblemente los miércoles, los viernes y los sábados, y nada más van y se reúnen, oyen y salen y no hacen nada? Había una gran diferencia entre formar discípulos en el primer siglo y formar discípulos el día de hoy, donde en aquel tiempo era distinto a como se hace el día de hoy. Por eso podemos ver una fractura en nuestros niños y jóvenes, porque no estamos formando discípulos. Estamos formando gente que se reúne, va a la iglesia y que piensa que eso es ser cristiano, cuando realmente eso es solamente una parte muy mínima de lo que significa ser cristiano. ¿Por qué? Porque el día de hoy hay salones, hay clases, ¿verdad? Hay tiempo, hay maestro y hay ¿qué? Y hay estudiantes. Eso es lo que tenemos. Pensamos que el maestro de jóvenes va a educar a nuestros jóvenes a ser cristianos. No es así, hermanos. La otra parte es lo que hacían en aquel tiempo, donde estaba el discípulo, y el discípulo que iba a ser discípulo de aquel Señor lo iba a seguir, iba a viajar con él, iba a vivir con él, iba a imitarlo a él, y sobre todo iba a seguir al maestro. Es más, desde el principio, ¿se acuerdan ustedes de las generaciones de la creación? Está primero Adán y Eva, los dos tienen 2 hijos, el primogénito es Caín y Abel. Caín mata a Abel, lo destierra, tienen otro hijo que se llama Set, Seyit en hebreo, que significa el sustituto, y luego Set tiene a Enos, Cainán, Maalaleel, y luego tiene a Jared, y el séptimo es Enoc. Y Enoc, hermanos, que en hebreo es Enak, ¿verdad? Enoc significa aquel que se consagra, en hebreo, aquel que se dedica, ¿verdad? Y Enoc, hermanos, dice la Escritura que caminó ¿con quién? Con Dios.
Y la palabra caminar, mucha gente no la entiende, pero caminar en hebreo es weyi yahara, que significa acompañar a alguien hasta que esta persona se hace semejante a aquel que está ¿qué? Acompañando. En el caso de Enoc, dice que Enoc caminó ¿con quién? Con Dios, y luego se lo llevó, lo traspuso de muerte, dice el libro de Hebreos. ¿Qué indica esto? Que para que una persona sea como Dios, como su Señor, una persona debe de no solamente seguirlo, viajar con Él, no solamente viajar, vivir con Él, y entonces esa persona empieza a imitarlo a Él. Y esa es la diferencia. Tenemos mucha gente que va a la iglesia 2 horas y se va a su casa. Tenemos gente que está 4 o 5 horas juntos y se va a su casa. Pero eso no forma buenos discípulos. Porque lo que forma solamente son gente que escucha. Pero ¿cómo yo voy a saber qué hacer? En el primer siglo la diferencia era esa, que los discípulos vivían, seguían y viajaban ¿con quién? Con su Señor. ¿Y qué era lo que hacía esto? Formaba lo que era un discípulo, de la palabra disciplina. Disciplina. La mayoría de los hábitos que tenemos los hemos aprendido de papá y de qué? Y de mamá. Si los niños no comen vegetales, es la culpa de los papás. ¿Están de acuerdo, hermanos? Si los niños comen comida rápida, es la culpa de los papás. Si tienen triglicéridos, escúchame bien, triglicéridos y grasa en las venas, es la culpa de los papás. Y luego crece el joven y dice, I do not eat fish. No como pescado. ¿Cómo es posible? Porque tienes que comer pescado para que las venas estén ¿qué? O vas a tener que tomar luego pastillas de omega. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero ellos aprenden lo que ven. Si el niño se levanta y ve que el papá está siempre a la carrera y gritándole a todos, eso es lo que el niño va a hacer. Así va a formar su disciplina. Sin embargo, si el niño una noche antes coloca lo que se va a poner el próximo día, pone todo antes del próximo día, se levanta como buen hábito temprano, porque sus papás se levantan temprano, ¿verdad? Hace su cama, porque los niños deberían de hacer su cama. ¿Amén? Eso. Hace su cama, ¿ok? Y después ¿qué? Pone la ropa sucia en el canasto. ¿Amén? No la tira en el suelo, amén. Entonces se va formando, y si lo primero que hace es se arrodilla, se inclina, o tal vez de pie o sentado, hace una oración a Dios, es por lo que ha aprendido de sus padres. La influencia más grande que tenemos en los hijos somos nosotros. ¿Ok? Si nosotros no somos buenos discípulos de Jesús, no somos como los 70, ellos no van a aprender a ser como Jesús. Por eso un padre que está alejado de Jesús, un padre que no camina con Dios, serán hijos que no caminan con Dios. Sin embargo, si tu hijo sabe que antes de que salgan de la casa en el auto, cuando se suben, te detienes y dices, va a orar mi papá. O como la hermana de Tijuana, 4 hijos, una hermana que quedó viuda. ¿Y qué pasaba? A las 9 de la noche no la molestaban, porque los 4 hijos sabían que la hermana oraba de 9 a 10 de la noche. Y no la podían molestar, porque estaba ¿qué? Orando. Esos hijos crecieron a ser muy activos en la iglesia, y a las 9 de la noche, ¿qué crees que hacen, hermanos? Se ponen ¿qué? A orar. Pero si tu hijo solamente ora para desayunar, comer y cenar, es porque eso fue lo que vio. Esa es la experiencia que él tiene. Si tu hijo no le habla a nadie de Jesús, es porque nunca vio que nadie le habló de Jesús. La palabra discípulos viene de la palabra disciplina. Ellos van a ser como nosotros somos. Si maltratamos a nuestra esposa, van a maltratar a su esposa. Es más, hay un proverbio rabino que dice, lo que yo le enseño a mis hijos, se lo enseño a los hijos de mis hijos, aunque ellos no han nacido. Porque somos como somos, porque nuestros padres nos formaron de esa manera. En este concepto, la palabra discípulo o estudiante es quien se dedica a entender el entendimiento de su rabí o maestro. Porque hay un rabí y hay un rabá. Uno se llama, ¿cómo, hermanos? Rabí, y otro se llama, ¿cómo? Rabá. Levanta la mano, ¿quién no sabe de esto, hermanos? ¿Quién nunca entiende esta? Ok, se lo voy a explicar.
porque los demás sí lo saben, pero por los 4 que levantaron la mano se lo voy a explicar. Les iba a preguntar, pero luego los pongo en mal. Cuando están en cautividad en Babilonia y en Asiria, pierden el idioma y se forma el lenguaje arameo. Pierden la ley y se forma el lenguaje oral, o la ley oral, lo que le llaman el Mishnah. Después lo interpretan y se forma lo que se llama el Talmud. Y el Talmud estaba en 2 idiomas, en arameo y en hebreo. Y el arameo siempre se vio como el idioma de la gente común, y el hebreo siempre se vio como el idioma sagrado con que se escribió la ley de Moisés. Pues los que estudiaron el Talmud en arameo se les llamaba Rabá, porque pues eran maestros, pero ahí como de secundaria, ahí like middle school, ¿me entiendes? Pero los que estudiaron el Talmud en hebreo en la parte de Galilea y en Jerusalén, esos eran rabí. Y hay rabí y hay rabá. Rabí es el que sabe que más. No solamente sabe el idioma original, pero estudió la ley y la interpretación en el idioma ¿qué? Original. Como padres, muchos somos rabá. Y muchos somos ¿qué, manos? Rabí. Y el estudiante, si tú vas a darle solamente sermones a tu hijo, estás utilizando un sistema que ni siquiera utilizó Jesús. Jesucristo lo que hacía con los discípulos era que les mostraba primero qué hacer. Dice que cuando había mucha gente y mucha multitud, se iba solo ¿qué? A orar. Quería que ellos lo vieran orando. Cuando Jesucristo tenía una oportunidad de mostrar a la gente lo que era la misericordia, lo mostró. Y tocó a la persona que tenía lepra cuando nadie más los tocaba. Y habló con la samaritana cuando nadie más hablaba con ellos. Y no solamente habló con la samaritana, aparte de eso, hermanos, tuvo tanta compasión con la gente que aún a la mujer que trajeron en adulterio, la tomó y le dijo, vete y no peques, ¿qué? Más. Los judíos, los discípulos aprendieron eso. Pero ayer veíamos cuál era la designación y qué era lo que se esperaba de los 70. Algo que tienes que esperar es que una persona que vive con Dios y que camina con Dios es una persona que será un buen discípulo de Dios y será uno de los 70 que acompañará ¿a quién? A Dios por todos lados. Por eso no solamente había discípulos, pero aún también había mujeres. Porque déjame decirte algo, hermanas, escúcheme bien, ¿ok? En todas las iglesias de Cristo que yo he ido, con el respeto de los varones, las mujeres trabajan más que los hombres. Es la verdad. Hacen más que los hombres. Lo único que no hacen es que nos separan enfrente, porque no es permitido. Pero detrás de las cortinas, hermanos, siempre hay mujeres trabajando. Lo ves en el ministerio de Jesús, con todas las Marías que le ayudaron a Jesús. Eran tantas Marías que María Magdalena y la otra, allá mejor dice la Biblia, la otra María. Pero eran tantas Marías. Así también hay mexicanas. María Teresa y María Ana y María Luz y María Juana y María, hay tantas Marías. La mujer trabaja siempre detrás. Por eso también hay muy buenas discípulas, lo que en hebreo se le llamaba talmidaj o en griego matetria. Una matetria era aquella que era un aprendiz, un estudiante. Jesús llegó a la casa de Lázaro. Lázaro tenía 2 hermanas, una se llamaba ¿cómo, hermanos? Y la otra que se llamaba ¿cómo? Ándele. ¿Y qué pasa? Lo mismo que las demás. Unas estaban preocupadas por lo que vamos a comer ahorita después. Apúrate que va a estar frío. Tienes que usar mi olla porque mi olla es la que sirve. Las hermanas me entienden. ¿Vean? Así no se le echa la sal. La hermana viene con sus propios manteles y la otra ya venía con 5 manteles también. Pues son mis manteles porque los míos sí están planchados. ¿Todos me están siguiendo? Y había estas 2 mujeres y una estaba en quehacer y otra estaba sentada, y como cualquier mujer siempre se altera, siempre tiene quehaceres, siempre nunca se acaba el trabajo. Amén, hermanas. No solamente tienes que levantarte y cuidar a los niños, cuidar al esposo, irte a trabajar, regresas, eso es todo lo que tienes que hacer. Y esta mujer estaba contemplando, y había otra que estaba sentada, como cualquier mujer, buena discípula de Jesús. Aquí también hay unas hermanas que solamente se sientan a escuchar,
no meten mano en qué, en la cocina, y en las uñas se puede dar uno cuenta. No mete manos donde quiera. Es parte de Pero ¿quién eligió lo mejor? Todo tiene su tiempo, hermanas. Había también buenas discípulas. Ir y hacer discípulos fue el mandamiento. El mandamiento tiene que ser ir y hacer discípulos. Hay un estudio muy interesante que se hizo por parte de un hermano que se llama Flavie Yeckley Jr. Ahí está. Donde lo que hace Fabio, hermanos, es que hace realmente un estudio de 720 personas. Creo que me estás ayudando allá atrás, hermano. Ponla toda nada más. 720 personas. Ahora, si nosotros vamos a evangelizar, si esta iglesia que tiene 2 años quiere crecer, tenemos que mirar cómo sembramos y cómo sobreedificamos. ¿Ok? Como dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Pero cada uno mire cómo ¿qué? Sobreedifica. Yo tengo más de 20 años ministrando, predicando el evangelio, ¿ok? Y lo que hace este hombre en los años 90 es que hace un estudio en la iglesia de Cristo. Y dice, de 740 casos, dice, 240 de los que prediqué, a los que se les predicó, no se convirtieron, porque el predicador solamente compartió la información. A ver si me entienden este concepto, ¿ok? ¿Listos? Porque una cosa es información, otra cosa es conocimiento. Levante la mano, ¿quién no sabe de lo que estoy hablando? Ok, lo voy a explicar, ¿qué les parece? 2 más 2, 4. Ah, qué inteligentes. Pero, cuando yo era pequeño, pensaba como niño, actuaba como niño. Y mi madre me hizo aprenderme las tablas. Levanta la mano, ¿quién le hizo aprender las tablas? Estaba la tabla de un lado y la chancla del otro lado. ¿Ok? ¿Cierto o no, hermanos? Entonces yo era 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 2 por 5. ¡Qué inteligentes! ¿Ah? Y lo que yo me aprendí fue la información, el resultado. El 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pero lo que yo no entendía era por qué. Sabía la información, pero no sabía el proceso, no tenía el conocimiento. O sea, ¿por qué es 2 por 2? Hasta después me di cuenta lo que significaba multiplicar. Al principio solamente tenía la información, pero no tenía el conocimiento. En la iglesia hay mucha gente que tiene la información, pero no tiene el conocimiento. ¿Por qué hacemos esto? Porque así dicen que lo hagamos y así lo hacemos. No lo entiendo, no lo razono, pero así lo hago. Y en este caso, 240 personas no se convirtieron porque quien le estaba predicando le daba solamente la información. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero a veces ni el que estaba predicando entendía, porque solamente tenía información. Y eso no es un buen discípulo del Señor. Un discípulo del Señor no solamente tiene la información, sobre todo tiene ¿qué? El conocimiento. Lo hacen con los niños, con Eureka. Lo hacen con mi hijo Caleb. Te ponen primero los quebrados y en la parte de abajo ya te ponen un ejemplo real. Tal persona tenía tanto y tenía tanto y tanto. Ahora hazlo tú. Te quedas como, no lo entiendo, papá. Me dice Caleb. ¿Por qué? Porque están tratando de que tengas el conocimiento, no solamente ¿qué? La información. 240 personas más se convirtieron, pero después se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque se utilizó un diálogo de manipulación. Es lo más triste en la iglesia, hermanos, que alguien te manipule. Y hay mucha gente que se acerca a la iglesia por manipulación. Si no haces esto, te vas a ir al infierno. Y te va a ir mal en los negocios. Y tu hijo se va a morir. Oye, espérame tantito, pues, ¿por qué se va a morir? Entonces, te manipulan. La gente viene, hace lo que tiene que hacer, pero luego se van. Porque los manipulan. Las iglesias no crecen porque hay muchos manipuladores. Porque se olvidaron que el trabajo de nosotros no es manipular, sino hacer discípulos, pero no de uno, sino de Jesús.
Porque si van a ser de uno, hermanos, seríamos una secta. Es Jesús el que debe de brillar, porque uno se va a ir. Esto es, si una persona me conoce a mí, pero no a Jesús. Pero si conoce a Jesús, aunque no sepa cómo me llamo, esa es la clave del ministerio. Luego 240 personas se convirtieron y siguieron fielmente. ¿Por qué? Porque se utilizó un diálogo sin manipular. ¿Qué quiere decir esto? Se utilizó un diálogo de que no solamente te voy a manipular, te voy a dar la información y voy a dejar que tú solo, no solamente crezcas, pero que llegues a tener el conocimiento. Cuando una persona está bien cimentada en Jesús, es porque no solamente tiene la información, tiene el conocimiento. ¿Por qué hacemos esto? Déjate lo explico. Te voy a explicar por qué. Te voy a enseñar por qué. Y es la parte con Caleb, ¿no? Cuando Caleb, mi hijo es que se llama Caleb, cuando llega Caleb de la escuela, llega Caleb, se sienta, es un proceso que tratamos de hacer de media hora diaria, se sienta, me siento yo, y cantamos un himno. ¿Ok? Y después de cantar un himno, leemos el libro de Proverbios. Y empezamos a meditar. Pero no solamente es memorízatelo, eso es información. Te voy a decir qué significa esto. ¿Qué significa esto? Y un padre tiene que hacer eso con los hijos. Un padre tiene que imitar primero a su Señor para que después alguien le imite al Señor. Un padre debe de pasar de ser padre, porque Caleb va a crecer, llegan a ser jóvenes, ¿o no es cierto, hermanos? Y pasa de ser padre a hermano. Porque ya no es hijo solamente, es un hermano en la fe. Y ahora tú y yo somos hijos del mismo ¿qué? Padre. Entiende el proceso de comunicación. En esta segunda etapa, hermanos, una más, hermano. Bueno, a ver si puedo. Okay, una más. Ok. 75 a 90% de los miembros de la iglesia vienen de la influencia y relación de un amigo o familiar que es cristiano. O sea, los 70 tienen que entender que cada persona, si tú vas a ser uno de los 70, es tu influencia sobre un amigo o un familiar lo que va a hacer que vengan a la iglesia. Esa es la forma que va a ser. El 5 al 6% solamente vienen del esfuerzo del predicador. Por eso, yo en la congregación a la cual yo sirvo les digo, es que no se trata de que yo predique el evangelio, no es que a ti te pagan, no se trata de que me paguen. Porque predicar el evangelio y compartir quién es el Señor Jesús es un trabajo de ¿quién, hermanos? De todos. Y la mayoría de los demás, piensa tú, ¿quién te predicó el evangelio? En su mayoría no fue el predicador. Fue un amigo, una amiga, un familiar, ¿o no es cierto, hermanos? Un compañero de trabajo, pero rara la vez que fue el predicador. Lo cual te indica que tienes tú en tus manos el poder de compartir el mensaje de Dios. En tus manos. Y luego, el 1% solamente en campañas. Esto que hacemos es hermoso, porque se invita a gente nueva, pero solamente 1% de la iglesia, hermanos, en los 90 creció por las campañas. Solamente 1%, ¿verdad que es muy poco, hermanos? Eso quiere decir que sí funcionan las campañas, pero funciona más cuando la iglesia está compartiendo activamente quién es su Señor Jesús. Cuando los jóvenes, los adolescentes, están en el lugar, en el lunch, y van a comer, y le preguntan a otro, hey, do you mind if I pray? Y todos, what's wrong with you, man? I like to pray. Do you mind if I pray with you? Y eso empieza a influenciar. Donde la hermana que está trabajando mucho en casa y luego se va a trabajar a la pollera y ve el pollo, está trabajando, cortando las pechugas y preparando las pechugas. ¿Todos me entienden, hermanos? ¿Están aquí conmigo o no? Ok. No la Tyson, ¿ok? En otra. ¿Okay? En la pollera. Y ahí está la otra compañera. Y la compañera te está viendo. Y se ve que tienes una ética e integridad distinta. Se ve que no mientes. Se ve que si hablas porque estás enferma es porque estás enferma, no como la de la otra línea que habló que está enferma y está allá en Disney World. Donde ve tu ética y dice, sabes que tú eres diferente. Donde ve que cuando tienes un problema no hay envidias, no hay celos, hay un sincero interés para que una persona mejore. Eso es un discípulo, una discípula. Y entonces dice, ¿tú quién eres? Y le dices, yo soy María. Sí, pero ¿qué haces? Pechugas de pollo. Pero ¿para qué?
y le dices, ¿sabes? Me gustaría invitarte a casa a cenar. Y platicando empiezas a tener influencia. Mi esposa es excelente teniendo influencia sobre la gente, hermanos. Hay una señora que está visitando ahorita la iglesia, hermanos, y mi esposa tranquilamente, ella no los asusta, ven a la iglesia, no. Primero se tiene influencia. Se habla de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, del perdón, de la misericordia, del amor, tal vez de la disciplina de Jesús. Porque la influencia no es nuestra, es de lo que el Espíritu Santo reveló y se está haciendo a través de nosotros. Es parte del trabajo de los 70. Y luego finalmente, ¿verdad? Del 4 al 5% crecieron dentro de ¿qué? De la iglesia. Crecieron dentro de la iglesia. Esto es, que de estos niñitos, hermanos, la estadística está, especialmente en la obra hispana, no se van a enojar, ¿ok? El 75% de ellos no serán miembros de la iglesia. La estadística. Pero ¿sabes por qué? Porque tenemos discípulos que van solamente al auditorio. Porque los papás viven una mentira, les importa más el qué dirán, la fachada, que se vean bien como un matrimonio en la iglesia, cuando en la casa se están agarrando del chonco. Eso no es ser discípulo del Señor. Discípulo del Señor es ver que papá no es hipócrita, que papá trata igual a mamá en lo público y en lo secreto. Discípulo es que mamá se sujeta, no solamente cuando la ven las hermanas, se sujeta en la casa. Y como Abigail, con buen entendimiento, habla a su marido para convencerlo, como a David, que no matase a su marido. Y los niños dicen, el cristianismo no es un show, no es un espectáculo, no es un teatro. Tú puedes hacer del cristianismo algo genuino y algo ¿qué? Real. Y esos son los 70, quienes aprendieron caminando con Jesús, ¿verdad? Dice Juan, capítulo 4, verso 35 al 38, dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Perdón, ahí está un error. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Voy a preguntarles, estamos en un lugar. Levanten la mano, ¿quién es de rancho aquí? Ok, ¿quién es de rancho? Levanten la mano, ¿quién no es de rancho? La verdad. Ok. La Biblia fue escrita para la gente de rancho, como decía nuestro maestro Solís. Lo siento. A muchos de los niños que creen que la leche viene del refrigerador de la Walmart. ¿O no es cierto? No comprenden este concepto de transfusión. Entonces, Jesucristo habló a gente del rancho. Se los voy a transportar. Vamos a decir que todos somos del rancho. ¿Ok? Levanten la mano si son del rancho. Ya todos son del rancho, ¿ok? Entonces, y Jesucristo habló a gente que era como de rancho, ¿ok? Y les voy a explicar estos 70, cómo pueden ustedes ayudar a lo que es la siembra, a lo que está diciendo Jesucristo, la siembra, en el contexto de sembrar, ¿ok? Y es el proceso de la cosecha, ¿ok? Vamos a irnos por parte. Les voy a hablar por etapas. Primera etapa, ¿ok? La tierra se prepara. Yo nací en Ciudad de México, crecí en Ciudad de México, soy totalmente urbano, ¿me entiendes? Pero tuve la bendición de que cada diciembre y cada marzo y verano nos íbamos al rancho de mi abuelo. Y mi abuelo, un hombre que creció en el estado de Guerrero, un hombre que Dios le dio mucha prosperidad, pues nos agarraba como peones. ¿Saben qué es un peón? ¿Sí? ¿No saben? Worker, a worker, speaking Spanish, a worker. Y nos agarraba como peones y nos llevaba al potrero, a la parcela, al terreno, the piece of land. Following me? Ok. Y cuando llegábamos allá, decía mi abuelo, mira chico, vas a agarrarte y vas a limpiar todo. No, abuelito, no. Y quítate los tenis. No, abuelito, no. ¿Cómo los voy a quitar? Quítate. Y me quitaba los tenis y los calcetines, hermanos, y agarraba. Levanta la mano. ¿Quién hizo esto, hermanos? Ándele, para que vean. Y agarraba uno, mira. Y a los 10 minutos, ya un descanso, abuelito. No. Hasta el descanso, hasta las 11 y debajo del árbol y vamos a comer. Lo que hizo tu abuelita. Y ahí nos traíamos gente de ciudad en el rancho. Es lo más duro del mundo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Primero se preparan los campos.
se quitan las piedras. ¿Verdad que sí, hermanos? Y los pies los tienes maltratados. Empiezas a sudar. Por eso hay que estudiar. ¿Ok? Usted se ve que está bien bueno para llevarnos al Guerrero también. Déjelo, mana, que se lo lleven un día a la yarda. Aquí el hermano para ver si el hermano Adán trabaja en la yarda. Para que trabaje y experimente, hermanos. Se prepara la tierra. Número 2. Se quitan los campos, se empieza a arar la tierra. Y es bien difícil arar la tierra, hermanos. Se ara, ¿o no? Se empieza a arar, se empieza a quitar, se empieza a aguadar, se empieza a mezclar. Número 4, se empieza a sembrar. Decía mi abuelito, nos daba un costalito así. A ver, no sé si ustedes también, con semilla. Decía abuelito, mira, con la planta del pie quitas, pones la semilla y con lo de arriba lo pones. ¿A poco no? Entonces mi abuelito iba, no, y en la ¿yo cómo le hago? Y a mí no me quedaba, hermanos, ¿me entiendes? Estaba como, y estaba uno enojado, y había hormigas rojas, y olvídate, y luego descalzo, o sea, era una trauma total. Decía, mamá, ¿quieren ir otra vez al rancho? No queremos ir. Pero es parte de lo que hacía mi abuelo. Se empieza a sembrar, y después de sembrar, mi abuelito decía, esperémonos, y cuando regresábamos, hermanos, veíamos brotar. Y qué bonito cuando brota, ¿a poco no, hermanos? El ajonjolí, el elote. ¿A poco no? ¿A poco no es emocionante, hermanos? Los niños. I have no clue what you're talking about, man. Por eso la Biblia escribe para gente de rancho. Y después crece, y después de crecer, ¿qué pasa? Se cosecha, se levanta. Los 70 entienden este proceso. Así es, hermanos, cuando uno hace discípulos, cuando predica el evangelio. Primero, lo que uno va a hacer es que uno va a preparar la tierra. Hay gente que no tiene interés de Dios. Blasfeman contra Dios. Yo me hice esta comida y get out of here. I know what I'm doing. ¿O no es cierto, hermanos? Levanten la mano si alguien ha conocido a alguien así. Pero hay que preparar la tierra, ¿a poco no? Aunque hable mal de Dios, tú le das un tamal. Porque uno es ser bueno, como Dios es bueno y hace llover sobre justos y qué, hermanos. Porque así nos dio de comer a nosotros cuando también nosotros blasfemábamos contra Dios. ¿No es cierto, hermanos? ¿A poco no? No te enojas. Hay que preparar la tierra. Después, la persona se empieza a interesar. Oye, ¿por qué está pasando esto del coronavirus? ¿Por qué está pasando esto de Trump? ¿Por qué está pasando? Y la gente se interesa. Ok. Oye, ¿qué puedo hacer? Mi esposo me está maltratando. ¿Qué puedo hacer? Ahí te va. Oye, ¿qué puedo hacer? Ya no aguanto a mi mujer. Pero imagínate, si tienes a aquel que se supone es discípulo de Jesús, y cuando le dice a aquel, ¿qué puedo hacer? Ya no aguanto a mi mujer, y dices, pues yo también. No, hermanos. ¿Cómo vas a sembrar? ¿Cómo vas a hablar de lo que no conoces? Pero cuando uno camina con Dios, hermanos, uno ve una gran oportunidad en una persona que tiene interés. Una gran oportunidad. A veces no tienes que ni salir a tocar puertas, la gente viene a ti. El próximo paso es, empiezan a ver ellos el cristianismo como algo positivo. Hace unas semanas invitamos a alguien a comer a la casa. Era una persona que venía de una denominación, donde había un gran régimen estricto de que el pastor no convive con los miembros. Así hay en religiones, hermanos. El pastor no convive con los miembros. Entonces, para él, porque él no conocía, no sabía nada y visitó la iglesia, él me veía como un pastor. Le tuve que explicar que no soy pastor, que soy ministro, que soy predicador. Pero no ahí luego. Hey, pastor, le digo, ¿cómo estás? Pues es poco a poco. Tengo que explicarle. Y le digo, ¿por qué no vamos a comer a la casa? Y él se queda como, ¿cómo a comer si ustedes no comen con nosotros? En su mente. Y fuimos a la casa. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le dijo a Zaqueo,
y fueron a su casa. ¿O no es cierto, hermanos? Y en la intimidad, cuando tú te quitas los zapatos, cuando te lavan los pies, cuando les sirves, cuando pasas de ser alguien que está predicando, pero que estás dispuesto a servirle y platicar cara a cara, donde todos somos iguales porque no hay nadie más grande que nadie más, donde no hay títulos, donde no hay sociedad, donde no hay clases. Dice el hermano, es que no lo puedo creer. Dice, estuve 5 años en aquella denominación y nunca fui a la casa del pastor a comer. Y vengo a tu casa y el martes estamos comiendo. Y pues yo no veo cuál es el problema. Yo como, tú comes, comamos. ¿O no es cierto, hermanos? Pero a menos que tú abras y dices, ¿sabes qué? Veo algo positivo en ustedes. Sí tienen problemas, pero veo que ustedes oran cuando tienen problemas. Y veo que no los consumen los problemas. Tienen riñas con otros familiares, pero veo que ustedes no hablan mal de los familiares. Veo que ustedes perdonan a los familiares. Sí veo ambición, pero veo que ustedes están contentos con lo que tenéis ahora. Veo que ustedes trabajan, sí, pero no viven para trabajar. Trabajan para vivir. Y la gente empieza a tener un concepto correcto acerca de ¿qué? Del cristianismo. Y entonces ese es el momento indicado, hermanos, en que uno siembra el evangelio. O sea, me acuerdo de mi abuelito, ¿me entiendes? No llegamos y estaba todo el terreno y luego ahí va la semilla. No, espérate. No llegas así porque la semilla no va a qué, hermanos, a germinar, no va a qué. Y el día de hoy tenemos gente, discípulos, conocen a alguien en el metro, te tienes que bautizar, si no te vas al infierno. Pues espérame tantito. Por eso nos ven arrogantes. Los 70 no hicieron eso. Nos llevaron. Si te dejan entrar, come con ellos, siéntate. Lo que te den enfrente, ¿qué? Come. Ayer veíamos esto, ¿a poco no? Como allá que estábamos en la selva, me dice el hermano indio, porque hablaban otro idioma, malele. Digo, malele. Malele, tecate la fa, la. Y dice él, no te entendí nada, pero a ver. Y me senté, y estábamos sentados, ¿verdad? Y me servía la hermana, porque las hermanas son bien, ¿qué, hermanos? Bien serviciales, ¿sabes? ¿No? Pero allá las hermanas, mira, bien sujetas, hermanas. También aquí en Arkansas, he escuchado, ¿okay? Y Oklahoma. Todas las hermanas se ponían allá atrás, sentados de cruzada de brazos, y los dos comiendo, ¿verdad? Y yo comía, y me echaban arroz. ¿Quién sabe qué tenía arroz? Si conoces gente de la India, le echan muchas especies, hermanos. Cúrcuma y comino y no sé qué tanto, muchas especies, ¿a poco no, hermano? Nada más desde allá cocinaban y olía. Está tremendo esto, va a estar bueno, agárrate. Pero como discípulo, dice la escritura, lo que te pongan enfrente, ¿qué, hermanos? Comer. Entonces yo dije, lo que me pongan enfrente. Y yo me pusieron, dije, pues gloria a Dios, vámonos, dijo el Señor Jesús. ¿Me entiendes? Y en toda la mano estaba así. Yo estaba así, y allá comen con las manos. Con la mano derecha se come, no con la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda es toilet paper. ¿Sí me entendieron? Pétalo, papel de baño, Charmin. ¿Ok? Estoy hablando en serio, hermanos. Ayer hablé de esto, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Entonces, no se haga así, hermano, agárrese. Entonces uno come con esta y con esta no saluda, vos los indios no saludan. Entonces yo estaba comiendo, dije, ¿con cuál como? Porque no hay tenedor. Y agárrate. Y bien rico, me dije, ¿este está bueno? O este arroz sabe bien rico como aquel de la Huasteca Potosina. Y yo me bajé como el mole de Oaxaca. ¿A poco, hermanos? Y ya iba a acabar y la hermana estaba esperando, ¿no? Decía así. Yo decía, espérate, chica, espérate. Y le digo, me la lele, na. Y que quién sabe qué le dije, va. Y dice la hermana, y agarró y me sirvió más. ¿Sí me entiendes, hermano? A lo que te den, comes. Y luego salimos, hermanos, y había una familia que ya tenía un rato platicando con ese evangelio. Y nos sentamos, y nos ofrecieron coco, y nos ofrecieron fruta, y le empezamos a predicar el evangelio, porque ya estaban listos, la tierra ya estaba lista, nada más era ¿qué? Y ellos nunca habían visto un mexicano.
De veras, me veían así, decía, ¿de dónde eres? De México. ¿Y eso dónde es? Le digo, ¿tú ves Estados Unidos? Sí, 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 abajo. Abajo, dice. Y entonces hasta me tocaban así la madre, dije, pues deja, quién sabe por qué. Pero ya estaba, y le prediqué el evangelio, hermano. Hay gente, hermanos, que ya está lista la tierra para predicar. Muchos decimos, todavía no viene el tiempo. Jesús nos dice, hoy es el tiempo. Dices, no, el año que viene, hermanos, créanlo, hermanos. Pero se trata de hacer discípulos, no de hacer gente que vaya al edificio. Se trata de ayudarle a la gente que asimilen quién es Jesús. Y cuando se siembra, hermanos, eventualmente da su nacimiento. Y nace. Y nace. ¿O no es cierto, hermanos? Y cuando nace, hermanos, es hermoso. ¿O no es hermoso cuando nacen del evangelio, hermanos? Y ahora nacen, dice, ya acabé. No, es el gran problema de nosotros. Pensamos que la conversión, que el bautismo es la meta. No es cierto, hermanos. La meta es el cielo. El bautismo está en camino hacia el cielo. Es parte para ir allá. Porque todavía no acaba. ¿O acaso cuando te casas era la meta nada más tener intimidad con tu mujer? Nació el bebé ya, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora agárrate. ¿No duermes? A cambiar pañales. ¿Amén, hermanas? ¿Hermanos también, amén? Nada más el hermano. ¿Sí cambió pañales o no? Porque a mí se me hace que usted se ve como que no cambió ni uno. Eso. Y entonces empieza a dar sus primeros pasos ¿de qué? De cristiano, hermanos. Y eso es bien difícil, porque la persona que se bautiza no aprende de lo que le digas, aprende de lo que tú haces. Ya tenemos a alguien que dé sermones. Aprende de lo que tú haces. ¿Cómo lidias con los problemas? ¿Cómo lidias con el estrés? ¿Cómo lidias con esto? Mujeres, ¿cómo lidias con los niños? Tenemos una generación que están educando a los niños los teléfonos y las tabletas. Pues creo la gente se da cuenta de eso. ¿Cómo lidias con los niños? ¿Cómo cuidas al niño? ¿Cómo envuelves al niño? Las mujeres son tan perceptivas, pueden darse cuenta de lo que uno se da cuenta, ¿por qué no, hermanos? Mira cómo trae a sus niños y tú dices, yo los veo igual, no. Peinaditos. Mira la trencita, mira, para jalárselo a la niña. El vestido, perciben. Y entonces te das cuenta que el evangelio, hermanos, no es un llavero ni una cadena. El evangelio y el cristianismo, hermanos, es una forma de vivir. Te das cuenta que no se trata solamente de decir yo soy cristiano, porque nunca lo ves en la Biblia. A ellos les dijeron cristianos porque ellos eran igual que el Mesías, que Mesíaca, que Cristo. Y te das cuenta que el cristianismo es mucho más hermoso de lo que pensabas. Entonces, ¿qué se hace? Una más, hermanos. Durante este tiempo, una más, no, síguele, hermano. Perdón. Ahí está, ahí estamos, ok. Ponle todas estas. ¿Qué tienes que hacer? Número 1, cuando no ves interés en ellos, tienes que orar. Es la manera de preparar el terreno. Mira, mi hermano en la carne, que ahora ya es miembro de la iglesia, me dijo, ya, déjame de eso, ya no quiero hablar de la iglesia contigo, no, guarda tu Biblia. Porque cuando yo empecé, hermanos, agarraba yo mi Biblia, hermanos, y así llegaba a la casa de él, con la Biblia así. Dios te bendiga, te vine a visitar. ¿A alguien le pasa lo mismo, hermanos? Solamente a mí. Íbamos a comer y a ir en la mesa. ¿Qué vamos? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Te vine a visitar. Y no, ya déjame de hablar de eso. Pero ¿sabes qué, hermanos? Tienes que orar primero. Rogad, dice el Señor. Ora por tu madre que no es cristiana. Ora por tu padre que no es cristiano. Ora por la gente del trabajo. Ora, arrodíllate. Siéntate. Ora por la gente y por nombre. Señor, yo voy a compartir el evangelio con esta amiga, con mi madre. Sabes lo difícil, lo religiosa que es ella. Sabes lo tradicional que es ella. Señor, dame las palabras para que mi madre
y empiezas a preparar y poco a poco preparas. Orar. Número 2, ¿qué haces? Cuando están en la parte de estar presentes. Cuando les empieza a llamar la atención que pregunten, estás presentes. No vas a estar en el celular ahí. Espérate, mamá, porque estoy viendo el Facebook, espérame. ¿No? Estar presentes indica que tienes que ser la persona correcta para escuchar lo que esa persona quiere platicar. Si yo no hubiera estado presente con esta familia, hermanos, si yo no le hubiera hecho caso a esta familia que vino al edificio por sí sola, si yo no hubiera estado presente, es posible que ellos no hubieran recibido el evangelio. Pero tú tienes que estar presente. Todo tiene su tiempo. Habrá tiempo para ver la novela, habrá tiempo para ver el partido, habrá tiempo. Pero cuando una persona quiere platicar, tienes que estar presente. Los 70 estaban presentes. No te lleves nada que te estorbe, ni bolsa, ni alforja, porque imagínate, si llegaban a la casa, ahí iban a llegar a Capernaum, ya llegué, ¿dónde pongo mis cosas? No te lleves nada. Tienes que estar, ¿qué? Presente. Cuando alguien te hable, estar presente, porque la gente se está muriendo sin Dios y sin esperanza. Están esperando que alguien esté presente y escuche de sus necesidades. Y están buscando dirección espiritual. Y si no eres tú el que lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer, hermanos? ¿El psicólogo? ¿El doctor? Hermanos, tienen en sus manos la solución a todos los problemas, aún a la muerte misma. Pero si no los escuchas, ¿cuántas veces ha habido alguien que quiere hablar, hermanos? A veces mi esposa dice que a veces solamente escucha y la gente empieza a llorar y te cuentan todos sus problemas. Pero tienes que estar presente. Y después de estar presente, ¿qué? Tienes que compartir la palabra. Tienes que saber esto, hermanos. Es que, hermano, yo no sé cómo leer la Biblia. ¿No sabes leerla? Pues la venden en audio. Ponla ahí en el carro. Cuando vayas a la pollera, ponla en el carro. Porque estás escuchando a Vicente y a Paquita y a Los Ángeles Azules y no sé qué tantos. Ponla en el carro. Escucha la palabra de Dios. Escucha, pero no solamente tengas la información, entiende el conocimiento. Y cuando alguien te pregunte, sabrás qué respuesta darles. Una más, hermano. Y luego, ¿qué pasa? Predícales. Mira, cuando uno empieza en el ministerio en la iglesia, hermanos, uno es muy inmaduro, ¿ok? Cada día que pasa, he entendido que se tiene que depender más de Dios y del Espíritu Santo que de uno mismo. Porque yo no soy el que los convengo. Que los va a convencer de pecado, de justicia, de juicio es el Espíritu Santo. Mi trabajo es solamente predicar. Pero como decía mi abuelo, si lo vas a hacer, hazlo bien, y si no, ¿qué? Porque decía mi abuelo, mira lo que estás haciendo, no, gastaste mucha semilla ahí. Planta, se mueve, se coloca, se tapa. Próximo. Planta, se mueve, se coloca, se tapa. Llega el hermano a predicar, se mueve, 20 semillas, 40 versículos, 50 versículos, se tapa. Así no menos. Así no es. Dice Eclesiastés que hizo el buen predicador y el buen maestro, dice, escogió palabras, dice, que fueran como anclas y las colocó como un martillo. ¿Para qué? Para que cayeran en el corazón. Pero cuando tú estás poniendo la palabra, tú ya has preparado la tierra. Tú ya has orado por esa persona. Y no confías en tus palabras, ni en tu pensamiento, ni en tus estudios. Confías en el poder de Dios. Porque la palabra no regresa vacía. Créelo, hermanos. Cuando tú plantas y plantas bien, Dios va a dar su fruto. Y cuando dé su fruto, hermanos, le dará su honra. ¿Y luego qué pasa? Después que se convierten, los empieza a acompañar. Y finalmente, hermano, una más. Y a continuar. No es acompañar. Lo acompañas. Los 70 regresaron con mucho gozo. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la Escritura? Regresaron con gozo, que los demonios se les sujetaran. Que los espíritus.
Y Jesús los pone en su lugar. Dice, no, espérame. Yo veía al diablo caer desde el cielo. Ustedes están gozosos por las cosas incorrectas. No estén gozosos porque la gente dejó de vivir como vivía, dice Jesús. Aunque causa mucho gozo, ¿a poco no? Mi padre fue alcohólico. El Señor lo rescató del alcoholismo y yo me alegré por ello. Y me dice Jesús, no te alegres por eso. Alégrense. Porque tu nombre está escrito en los cielos. Amén. Qué curioso, ¿no? O sea, lo que me causa alegría no es la razón por la cual me debo de alegrar. Mi alegría debe estar porque en el cielo está escrito mi nombre. ¿Por qué? Porque Jesús fue quien lo escribió allá. No mis obras, porque no es uno salvo por obras para que nadie se quede. No por cuántas personas yo traje el evangelio. Hay hermanos que en su inmadurez tienen hasta un librito, ¿a poco no? Yo bauticé a Juanita tal día y tal fecha y tienen su librito, man. ¿O no es cierto? Mira, aquí está mi libro, todos los que he bautizado. Pablo, mucho más sabio que ellos, decía, ya ni sé a quién bauticé, dice. Sí, bauticé a Gallo en la familia. ¿Quién sabe a quién bauticé? Pero, ¿por qué, hermanos? Porque la clave está en que ya el registro lo está haciendo Dios. Nosotros no tenemos que hacer el registro, hermanos. Porque cuando tú haces el registro, tú te llevas la gloria. Y la gloria no es tuya, la gloria siempre es de Dios. Y fíjate cómo Jesús dice, alegraos, porque en el cielo están escritos sus ¿qué? Sus nombres. Una más, hermanos. Una más y luego hasta, yo creo que te vas adelante. Una más, hermano, porque ya no tengo tiempo por eso. Una más. Hasta la parte del fruto. Hasta ahí, hasta una más. Ahí, ok. Cuando uno regresa, hermanos, cuando uno lo siembra y regresa, como uno se alegra. Pero recuerden, hermanos, si tú estás sembrando y estás compartiendo, la iglesia aquí en Pleasant Valley va a crecer, pero no por lo que tú haces, no por lo que tú haces, porque Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado aquí, hermanos. No se trata, y ese es el enfoque. Si tú haces lo que tienes que hacer, tu trabajo es caminar con Dios, con tu maestro, con tu rabí. Camina con Dios, como hizo Enoc, como hizo Noé. Noé fue encontrado y halló gracia ante Jehová. ¿Pero por qué? Porque era un hombre justo, perfecto, y porque caminaba con Dios, dice ahí Génesis. Si tú caminas con Dios y ayudas a la gente que necesita de Dios, solamente van a ir contigo y con Dios. Pero hermanos, si 1000 personas te regresan, yo no vuelvo, ni tú deberías de volver. Porque mi fe no está basada en cuánta gente se añade a la iglesia, aunque sé que es mi trabajo. Mi fe está basada en acompañar a Jesús a donde quiera que Jesús vaya. Si no hay donde recostar la cabeza, aquí estoy, Señor. Porque, hermanos, cuando uno aprende a caminar con Dios, no importa lo que te esté pasando en la vida, es tan hermosa la compañía que pase o no pase, del Señor somos. Si uno empieza a entender, ¿sabes qué, Señor? El trabajo nunca se acaba. Hay algunos predicadores aquí, hermanos. ¿Cuántos predicadores levantan, hermanos? El trabajo nunca se acaba, hermanos. Hay siempre más trabajo, ¿verdad? Y luego hagamos todo lo que hagamos, regresamos y dice, Señor, siervo inútil, ¿qué? Somos. Entonces, como que uno tiene el concepto correcto de la vida. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer, Señor, para servirte, todo. Voy a regresar con gavillas, con lágrimas en los ojos y contento. Pero entiendo que no estoy contento por el fruto. Porque tú lo hiciste crecer. Yo no hice nada más que lo que tenía. Soy inútil. Estoy contento porque
Mi nombre está escrito, ¿qué? En el cielo. Hay un himno muy hermoso que se llama Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme cómo será, Señor, al estar frente a ti. Puedo imaginarme lo que ahí seré. ¿Cómo será, hermanos? Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Eh? O como dice otro, no, ¿cómo va a ser el cielo? Yo camino con Dios, tú caminas con Dios. Ya caminar con Dios para nosotros es el cielo. El cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. Cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. Hermanos, 2 años en este lugar. Siembren. No se cansen. No te amoraces. Deja la obra al Señor. Ve el ministerio de Jesús. 12, 70, 120, 6,000. Y de pronto se regresaron todos. Y cuando volteó solamente había 12. Porque Dios no es Dios de números. Porque hay veces, hermanos, un discípulo es más que 6,000. Y esta mañana lo estamos buscando, no a 6,000, solamente a los 70, que quieran ser discípulos de ¿quién? De Dios. ¿Quieres tú ser parte de la iglesia del Señor? ¿Quieres tú venir y ser parte de la iglesia de Cristo? Muy importante, hermanos. ¿Quieres tú ser parte del rebaño de Dios? Dice la Escritura, y caminó Enoc con Dios y se lo llevó. Se lo llevó. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Cuando alguien ya camina con Dios, hermanos, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, y entiende el concepto de la vida. Ustedes son muy capaces. Le hablo a un grupo selecto, son muy capaces de hacer la obra de Dios. Ustedes ya pensaron en varias personas a las que puedes compartir el evangelio. Tal vez te avergüence porque tal vez no te has comportado de la mejor manera con ellos. Tal vez pensaste en algún familiar y dices, es que si le digo yo ya tengo una riña, no le hablo a ellos. ¿Sabes qué fue lo que hice yo? Yo tenía así riñas con gente, hermanos. Cuando me bauticé esa semana, fui a pedirle perdón a toda esa gente. Me puse bien con todos, porque no quería que mi testimonio fuera causa de tropiezo para la expansión del evangelio. Y tal vez tú digas, ¿sabes qué? Me llevo mal con mi cuñada, mi hermana, gente que ni siquiera es cristiana. ¿Eres tú la que debe iniciar la reconciliación? ¿Eres tú la que conoce el perdón y la misericordia? ¿Eres tú la que conoce a Jesús? Tú no tendrás excusa, ellos sí. Si estás mal con alguien, ¿por qué no ponerte bien con ellos? ¿Pensaste en gente? ¿Por qué no compartir con ellos el evangelio? Dices, hermanos, que yo no sé cómo hacerlo. ¿Por qué no orar solamente y preparar la tierra? Pedro y Juan eran hombres del vulgo, no sabían mucha Biblia, pero tenían el poder del Espíritu Santo.
No tienes que ser muy grande para predicar. ¿Y cuántos no convirtieron con el sermón de Pedro? Más 3,000 vinieron a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque no se trata del hombre, sino de Dios. El día que empieces que se trata del hombre, perderás el enfoque en Dios. Tal vez tú digas, ¿cómo le hago? Dices, ¿es que a quién le puedo predicar? Tal vez tengas tus hijos. Empieza con tus hijos. Tal vez no has sido un buen padre, una buena madre. Ponte bien con tus hijos. Haz lo que tienes que hacer hoy. Tal vez, aunque pise callos, no sé, no los conozco. Tal vez hay algunos hipócritas aquí. Pues quítense la máscara y empieza a actuar como debes de actuar. Que tu hijo vea que el cristianismo no es hipocresía, que puede ser genuino, que puede ser sincero y que puede ser humildad y servicio a Dios. Y cuando hagamos eso, hermanos, ya sea que nos muramos, ¿verdad? Cuando uno, hermanos, guía al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no sé qué, pero que ellos digan, recuerdo cuando mamá y papá oraban. Recuerdo cómo papá amaba estudiar la Biblia. Recuerdo cómo papá llegábamos al restaurante y puedo orar por usted. En su inglés todo le dicen mucho. Me pray for you. Pray for you. En Spanish, pray for you. Mira, mi papá, donde quiera que iba, compartía. Tenía una tarjetita, aquí lo invito. Veía a alguien en la calle, lo llevaba a comer en la casa y se sentaba. Veía a alguien que tenía necesidad, sacaba la cobija y lo cubría. Porque el amor no solamente es de lengua, el amor debe de ser de hecho. Y quienes somos el día de hoy somos la formación de lo que papá y mamá nos enseñaron y lo que Jesús, nuestro maestro, nos ha enseñado. Yo te quiero invitar. Son muy capaces, hermanos. Son gente muy inteligente. Solamente tienes la información, puedes tener el conocimiento. ¿Tienes el conocimiento? Es momento de despertar. No soy de los 6,000. No soy de los 120. ¿Soy de los qué? De los 70. Asígname y voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Quieres tú venir a Cristo? Hoy puedes. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos este día. ¿Por qué no venir a Cristo el día de hoy? Vamos a pasar a nuestro hermano Samuel y vamos a cantar un himno de invitación. Te invitamos todos. Tu ser para educarme y crecer, mi sentir